Hola, buenas noches. Nosotros somos integrantes del equipo 4 y estamos integrados por Maite Arely Salazar Loría, Nadia Yesenia Solís Lujano, Wendy Eunice Solís Vargas, Cecilia T. Figueroa y una servidora Marisela Trujillo a la vez. La Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente los derechos humanos que son fundamentales y se deben proteger y garantizar en todo el mundo. Las Naciones Unidas cuentan con una declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la cual se les reconoce como iguales, prohibiendo el trato diferenciado y discriminatorio. En esta presentación se expone y analiza un caso ocurrido en el estado de Oxisén, en el cual se violentan diversos derechos humanos que se encuentran plasmados en diferentes tratados internacionales. Es notable resaltar que no solo en papel se violentaron los derechos universales al privatizar los servicios de salud, educación, vivienda, agua, sistema penitenciario, entre otros, sino también al momento que la población se une a manifestarse contra estos actos inconstitucionales. Se violentan otros derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Realizaremos un análisis y propuesta de las acciones que como equipo legal de una ONG se pueden llevar a cabo para la defensa de los derechos humanos violentados. Para este caso, nuestra ONG se denominará Por un Pueblo Libre de Violencia y Discriminación. Para ello, tomamos en consideración que Oxisén es una república representativa y laica con un gobierno central que forma parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ha aceptado la competencia para recibir casos individuales e interestatales de los comités de derechos humanos de las Naciones Unidas, así como la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. También tiene una invitación permanente a todo organismo internacional de derechos humanos para visitar el país, incluidos los comités, con facultades para realizar visitas in loco, y también forma parte del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. En el análisis del caso sucedido en el estado de Oxisén, el primer paso es identificar y determinar los hechos que fueron violatorios a derechos humanos. Por lo tanto, del análisis de lo narrado se tienen los siguientes hechos. Reformas constitucionales que privatizan los servicios de salud, educación, vivienda, agua y sistema penitenciario. Lesiones, detenciones sin debido proceso, desapariciones forzadas, homicidios o ejecuciones del pueblo indígena Rora Rora, perteneciente al Departamento de Tortuga. Suicidio del periodista bajo circunstancias sospechosas, presuntamente un homicidio. Una vez identificados los hechos, se determinarán los posibles derechos humanos violados en los diversos hechos. Derecho a la igualdad y trato digno, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a manifestarse, derecho a la integridad y seguridad personal, derecho a la vida, derecho a no ser sujeto a la detención ilegal de la libertad, derecho al debido proceso y a la seguridad jurídica, derecho a una vida libre de discriminación, derecho a la libertad de expresión y, por último, derecho a la libertad de tránsito. El Sistema Universal de Derechos Humanos tiene el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el cual es importante recalcar que en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están plasmados los derechos que se encuentran inscritos en la Declaración Universal misma, que establece por primera vez los derechos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero, y se presenta ante este comité toda vez que el órgano facultado para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, motivo por el cual se determina alegar violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que dentro de los derechos violentados se encuentran inmersos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el de la libertad de expresión y la libertad a libre tránsito. Comité de los Derechos del Niño. Atendiendo a la progresividad de los derechos humanos, se considera que las reformas constitucionales realizadas por el Estado de Oxisén son violatorios a derechos humanos, toda vez que el protocolo
facultativo de la Convención permite un procedimiento de comunicaciones, el cual entró en vigor en 2014 y los hechos sucedieron en el año 2015, es aplicable someter una denuncia individual las violaciones a la Convención, en específico en los artículos 4, 6, 28 y 29. Se somete a este comité, dado que dicho comité tiene la facultad de examinar las medidas adoptadas por el Estado para hacer efectivos los derechos económicos, sociales y culturales. Dado que dicha convención únicamente considera como niño a todo ser humano menor a 18 años, estas violaciones pueden ser sometidas de manera paralela a otro comité, como lo es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por violaciones a los derechos del Comité de Derechos, a la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, en términos de los dispuestos por los artículos 1, 2 y 13. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales abundan los derechos correspondientes de la Declaración Universal y especifica las medidas necesarias para hacerlos plenamente efectivos. Asimismo, tiene un apartado especial sobre el derecho a la salud, que en la declaración está englobada en el derecho a un nivel de vida adecuado. Tiene un artículo propio en el pacto, siendo este el artículo 12, donde se reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de la salud física, mental, y señalan cuestiones concretas relacionadas a la salud. Se alega violaciones al pacto al determinar posibles actos violatorios al derecho a la salud, derecho a la igualdad y trato digno, ya que se considera que en el lugar donde se desarrollaron los hechos, el departamento de Tortugas, es un departamento pobre, indígena y de exclusión social. Por lo tanto, no se está aplicando la igualdad de ley. Cuando se privatizó las reformas constitucionales realizadas que privatizaron los servicios de salud, educación, vivienda, agua y sistema penitenciario. Por lo tanto, las personas pueden acceder a esta instancia internacional para la debida defensa del dicho de derechos, interponiendo peticiones relacionadas a las violaciones a los derechos del pacto ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU. Consideremos que se pueden presentar de forma paralela, ya que la Convención sobre los Derechos del Niño es lo que se refiere al derecho de educación, excluye a un sector de la población. El Comité contra la Tortura es el órgano facultado para supervisar el cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y es el encargado de recibir los informes periódicos emitidos por los Estados parte. En el caso en concreto, deberemos llenar un formulario de presentación de comunicaciones individuales a los órganos de tratado, particularmente dirigido al Comité contra la Tortura, solicitando medidas de protección para las víctimas, sus familiares y representantes, tomando en consideración que los hechos violentados fueron el derecho a la vida, libertad y seguridad de su persona, no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la igualdad, integridad y trato digno. Por su parte, el Comité contra las Desapariciones Forzadas resulta procedente presentar el caso y que éste sea admisible, debiendo rendir un informe detallado emitido por la familia o amistades de las personas desaparecidas y que previamente nos hayan otorgado su consentimiento directo para que seamos nosotros como ONG quienes presentemos el caso al grupo de trabajo, en el que deberemos indicar que es a petición de ellos la presentación de dicho informe. La familia o las amistades de las personas desaparecidas deberán brindar la mayor cantidad posible de información sobre su identidad, las circunstancias de desaparición, la fecha de la desaparición o la última vez en la que fue vista la persona, el lugar donde ocurrió la detención o el secuestro, las partes presuntamente responsables de la detención o el secuestro, las medidas adoptadas para determinar el paradero de la persona desaparecida o indicación de que los esfuerzos para hacer uso de los recursos internos no hayan sido concluyentes. Se analizó y se valoró la posibilidad de presentar el apartado en particular ante este comité, toda vez que los recursos ante los órganos del Estado no han sido plenamente agotados y no es un requisito para que ese sea presentado ante este comité.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exponemos ante esta comisión como derechos violados, derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, derecho a una vida libre de discriminación y el derecho a la manifestación o protesta. Esto es porque el fin de la comisión es de observancia, promoción y protección de derechos humanos. Entre sus funciones y atribuciones está el solicitar a los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas adoptadas a favor de los derechos humanos, actuar respecto a las peticiones y recomendaciones en ejercicio de su autoridad, presentar un informe ante la Asamblea General, solicitar a la Corte adoptar medidas provisionales en casos graves y urgentes para evitar daños irreparables en casos que aún no estén sometidos al conocimiento de la Corte, examinar comunicaciones que les sean dirigidas y cualquier información disponible, dirigirse a los gobiernos para obtener información que consideren pertinente y formular recomendaciones. En este caso estamos ante una excepción de agotamiento de los recursos internos, ya que el Estado de Oxisem no ha resuelto, dejando inconcluso lo ocurrido hace 7 años. Entonces, los hechos aún siguen vigentes. Una de las acciones que puede tomar esta comisión es una solución amistosa o la reparación del daño. En caso que no se dé la resolución amistosa, pues tienen que mandar un informe en el cual deben enviar las recomendaciones al Estado para que éste solucione o repare los daños. En caso de que el Estado parte de la Convención Americana en un mes no envíe su postura, pues será enviado el caso a la Corte Interamericana. Sometiendo el caso a la Corte, si el Estado en cuestión es parte de la Convención Americana, que en este caso sí es, y que no haya cumplido con las recomendaciones del informe preliminar, la Comisión puede someter el caso a jurisdicción de la Corte Interamericana. Se le dará un seguimiento y a los 3 meses de enviado el informe preliminar al Estado y no ha tomado las medidas necesarias o no se ha sometido el caso a la Corte Interamericana, la Corte emitirá un informe definitivo con su opinión y conclusiones finales con recomendaciones del caso y este informe será enviado a las partes interesadas, los cuales deberán informar a la Comisión en un plazo establecido por ella sobre el cumplimiento de las recomendaciones en base a esta información recibida. ¿Okay? Lo cual se concluye el informe anual luego de la publicación del informe sobre la solución, ya sea amistosa o el informe definitivo en el cual el Estado no dio una resolución. En cuanto a la presentación del caso a la Corte Penal Internacional, se determinó que no existe la posibilidad de presentar el caso en concreto ante esta instancia de acuerdo al siguiente análisis. En cuanto a la competencia del lugar, se tiene que los crímenes se cometieron en el territorio y por ciudadanos del departamento o un estado parte del Estatuto de Roma. En cuanto a la competencia de las personas presuntamente responsables son personas físicas mayores de 18 años. En cuanto a la temporalidad, los crímenes fueron cometidos con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto de Roma. En cuanto a la materia, se consideraron crímenes de lesa humanidad cometidos durante la propuesta realizada por habitantes del Estado parte. Y en conclusión, y derivada de la información con la que se cuenta y del análisis de la misma, no se considera viable presentar el caso ante la Corte Penal Internacional, toda vez que se trata de un caso aislado, aunado a que no fueron cometidos los crímenes de manera sistemática, es decir, no existió un objetivo político o un plan que tuviera como fin perpetrar un ataque con la finalidad de destruir a una comunidad.